La historia oficial de nuestro país nos dice que los grandes avances, los grandes momentos de nuestra historia fueron todos producto de rebeliones armadas. Así, por ejemplo, festejamos la independencia de México el 16 de septiembre, en recuerdo del 16 de septiembre de 1810, en que empezó la rebelión armada, sin darnos cuenta de que esa guerra no tuvo éxito, fracasó y solamente llevó a la detención y ejecución de sus dos principales líderes, el cura Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. En cambio, no prestamos atención a aquellos acuerdos políticos que realmente avanzaron la historia de nuestro país. Es el caso del Plan de Iguala, del 24 de febrero de 1821, que llevó precisamente a la consumación de la independencia de México. La experiencia práctica nos dice que donde realmente hemos avanzado como país no fue en las rebeliones armadas, sino con los acuerdos políticos como el Plan de Iguala, que en un ambiente de paz llevaron a que México fuera independiente y más próspero. Desde los primeros años de escuela se nos enseña a los mexicanos a entender la independencia como un proceso que empezó y virtualmente terminó con el Grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810. El festejo de la independencia, de hecho, se realiza todos los años un día antes, en la noche del 15 de septiembre, como recuerdo de que el 15 era cumpleaños de Porfirio Díaz, por lo que quienes buscaban halagarlo durante su gobierno fusionaron la celebración de la independencia con la de su cumpleaños. El 15 o el 16 de septiembre, sin embargo, son fechas curiosas para festejar la independencia de México. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque el cura Hidalgo no pidió el 16 de septiembre de 1810 la independencia de México, sino que planteó conservar la corona de la Nueva España para el gobernante legítimo de la dinastía española, Fernando VII el Deseado, y solamente rechazaba al monarca impuesto por el francés Napoleón Bonaparte. No solo no buscaba la independencia de México el cura Hidalgo, sino que no tuvo éxito en su lucha armada contra el gobierno virreinal. Hidalgo fue derrotado, detenido y ejecutado el 30 de julio de 1811, apenas 9 meses después de iniciada su rebelión. José María Morelos, su sucesor en la dirigencia de la lucha armada, también fue derrotado y fusilado, el 22 de diciembre de 1815. La lucha por la independencia, iniciada en 1810, estaba realmente derrotada. Quedaron solamente algunos focos de resistencia, como el grupo que representaba Vicente Guerrero en las sierras del sur, pero no tenían realmente ninguna posibilidad de derrotar a las tropas virreinales. Por lo menos no la tenían hasta que entró en escena Agustín de Iturbide. El abrazo de Acatempan es un acontecimiento histórico que, bajo este título metafórico, conmemora el encuentro que tuvieron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. El significado es definitivo, porque con este acuerdo al que llegaron ambos caudillos, de hecho concluye la lucha por la independencia de México. Pocos reconocemos esto, dada nuestra historia cívica, que ubica la Revolución de Independencia, y la que se inició en 1910 por el cura Hidalgo, como si esta hubiera sido la que triunfó. Pero en los hechos, la consumación de la independencia se hace a través de este acuerdo al que llegan Iturbide y Vicente Guerrero. Iturbide era un militar en el ejército realista y en su momento llegó a tener simpatías por el movimiento independentista. El cura Hidalgo, de hecho, le ofreció en su momento ser teniente general del movimiento insurgente, pero Iturbide, quien sin duda se daba cuenta de las pocas posibilidades de éxito de ese movimiento, optó por declinar. Pasó el tiempo e Iturbide estuvo ascendiendo en el escalafón militar del virreinato hasta el grado que llegó a ser el jefe máximo de las tropas virreinales. Él siempre decía que aborrecía el derramamiento de sangre que estaba teniendo lugar en el país y consideraba que la única solución duradera era un acuerdo entre insurgentes y realistas. Al mismo tiempo defendía la acción militar en contra de los insurgentes porque consideraba que estos estaban haciendo un daño enorme a la economía del virreinato. De manera sorprendente, el 4 de febrero de 1821, Iturbide tomó la iniciativa
para lograr la independencia de México. Él fue quien le propuso a Vicente Guerrero, en una carta, un acuerdo por medio del cual las tropas de ambos pudieran unirse para declarar la independencia. Guerrero sabía que no tenía realmente posibilidad de derrotar a los realistas y por ello aceptó. Iturbide y Guerrero se reunieron en Acatempan y con un abrazo sellaron su acuerdo. Guerrero aceptó de hecho colocar a sus tropas al mando de Iturbide. Después de los acuerdos al que llegaron los caudillos, pues ambos redactaron un plan mediante el cual hacían las primeras condiciones para que existiera el México independiente. Muchas de ellas tienen que ver con la forma de gobierno. De hecho, el plan de Iguala reconoce que México debería de ser, a partir de su independencia, una monarquía constitucional, sujeta al, en este momento, príncipe en desgracia, Fernando VII, que está destronado de la corona de España. Entonces, el plan de Iguala significa que para México el gobierno debería ser monárquico y de preferencia presidido por un monarca español, en este caso Fernando VII. Tras el abrazo de Acatempan y ya con una superioridad militar incuestionable en el país, Iturbide empezó a realizar el trabajo político. El 24 de febrero de 1824 proclamó el Plan de Iguala. En este establecía un programa político de 24 puntos en el que procuraba conciliar las posiciones de conservadores y liberales. Lo más importante es que el Plan de Iguala proclamaba la independencia de México bajo un régimen monárquico moderado por una constitución. Se proponía ofrecer la corona del nuevo país independiente al español Fernando VII, lo cual hacía la independencia aceptable a los grupos conservadores y monárquicos de nuestro país. Creaba también una junta gubernativa para regir sobre los destinos de México mientras Fernando decidía si aceptaba o no la corona del México independiente. Se le presta poca atención a este pacto y a este Plan de Iguala porque es el triunfo de las fuerzas conservadoras, de las fuerzas que querían todavía un régimen monárquico para México y no una independencia cabal, una autonomía, una plenitud soberana. Este era el pensamiento del México conservador. Los acuerdos de Iguala significan que había que dejar contenta esta parte de los mexicanos, que era una buena porción de la población que estaba todavía en la órbita conservadora, en la órbita monárquica. Pero cuando se consuma la independencia de México con base en este plan, la división entre fuerzas realistas, fuerzas conservadoras y las fuerzas independentistas se vuelve un solo proyecto de nación. Es poco recordado porque en el siglo XIX habrían de vivir todavía México una serie de convulsiones, muchas guerras intestinas, protagonizadas por conservadores y liberales. Al final de estas pugnas, después de largos 30 años, logran triunfar los liberales que tenían el plan republicano, federalista, con un Estado independiente. Por eso, en la historia oficial, este acto fundamental de nuestra independencia, pues ha quedado un tanto relegado. Entonces nos atenemos más al grito heroico de Miguel Hidalgo. El Plan de Iguala creó también el Ejército Trigarante, que con un estandarte tricolor, verde, blanco y rojo, buscaba defender la religión, la independencia y la unión entre los mexicanos. Este estandarte fue origen de la bandera nacional y el Ejército Trigarante se convirtió en la base del ejército mexicano. Hasta la fecha se festeja el 24 de febrero el Día de la Bandera, en recuerdo de aquel estandarte tricolor que asumió Iturbide para su ejército. El virrey declaró a Iturbide fuera de la ley y todavía encontró algunos lugares de resistencia militar, pero tanto con operativos militares como con acuerdos que tuvo con jefes políticos locales y jefes militares, fue venciendo toda la resistencia. El 27 de septiembre de 1821, finalmente el ejército trigarante hizo su entrada a la Ciudad de México y al día siguiente, el día 28, se declaró formalmente la independencia de México en el acta que conocemos en este sentido. Es ese 28 de septiembre de 1821 y no el 16 de septiembre de 1810 el verdadero inicio de la independencia de México. La historia oficial mexicana ha preferido borrar todos los detalles del proceso que llevó a la independencia de México. Prefiere celebrar a quienes fracasaron en el intento, como Hidalgo, y esconder en los cajones de las cosas inútiles a quienes por actos militares y sobre todo por acuerdos políticos conquistaron la independencia.
Iturbide es un personaje tan odiado en la historia oficial que se ha tratado de ocultar su papel protagónico en la independencia. Si algo nos dice la historia verdadera de la independencia de México, distinta por supuesto de la oficial, es que la libertad de nuestro país no se logró con la rebelión de 1810, que hundió al país en la violencia, pero sin lograr el propósito de la independencia. Fueron los acuerdos políticos, como el abrazo de Acatempan y el Plan de Iguala, los que realmente lograron la independencia de nuestro país. Supongo que los historiadores oficiales consideran que hay más gloria en la destrucción y la muerte del movimiento de 1810 que en un proceso político con acuerdos y una idea clara de cómo lograr la independencia. Pero esa es una actitud generalizada en una visión de la historia que siempre considera que es más valiosa la violencia que los acuerdos que construyen instituciones. La guerra de independencia que inicia en 1810, encabezada por Hidalgo y seguida por Morelos, significó una gran conflagración, se interrumpieron las inversiones, México se enfrentó y el resultado fue que al cabo de un año escaso fueron fusilados los dos líderes principales de este movimiento de independencia y no se hizo ningún arreglo con carácter autónomo para la reivindicación de un México independiente. Pasaron los años, la lucha continuó y no fue sino hasta este año, 1821, en que se acercaron ambos líderes y en lugar de una confrontación bélica plantearon los términos de un acuerdo que se logró lo que la guerra no había podido hacer durante más de 10 años, ¿no? Tenemos otra prueba durante el siglo XIX, cuando nos metimos en guerras intestinas entre liberales y conservadores que no tuvieron ningún destino sino la destrucción práctica del país, y no es sino hasta el constituyente del 57 en que México ingresa en una nueva era republicana y de paz. Lo mismo vemos, por ejemplo, en las celebraciones de la Revolución Mexicana. Festejamos el inicio de la guerra, el 20 de noviembre, pero no los acuerdos que al final permitieron construir un país de paz. Quizás ese espíritu bélico se refleja en un himno nacional que hace un llamado a los mexicanos al grito de guerra para el acero a prestar y el bridón. Quien realmente quiere entender la historia nacional tendrá que darse cuenta que los levantamientos armados, como el del 16 de septiembre de 1810, solamente trajeron a nuestro país muerte y destrucción. En cambio, los acuerdos políticos, los que buscaban conciliar las diferencias entre los distintos grupos políticos de nuestro país, como por ejemplo los conservadores y los liberales del siglo XIX, fueron los que trajeron a México independencia y libertad. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.